Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Bravo, bravo a todos. Qué buenas notas habéis tenido todos. Gracias a todos los que habéis puesto, me habéis enviado mensajes, capturas de pantalla con las notas. Que qué contentos estáis, me alegro un montón. Gracias por vuestros comentarios. Pues ya sabéis, si os gustan, pues darle al like, darle a me gusta, comentar, enviarme mensajes, comentarios, lo que queráis. Dudas, lo que queráis. Vamos a seguir. Después de este gran éxito de alumnos aprobados en el primer parcial, vamos a seguir con el segundo parcial. En este caso, después de ver el tema 6 y 7, salta al tema 9. Veréis que este tema se repiten algunos conceptos del tema anterior, así que veréis que hay preguntas de test parecidas a las del tema anterior, porque se repiten los conceptos, ¿vale? Mejor, así nos quedarán aún más claros. Bueno, tenéis por ahí los enlaces, que os he enviado los enlaces con los test para hacer estas diapositivas. Así que vamos a comenzar con el persona, familia y herencia. Persona, pues se considera persona, pues ¿cómo no va a ser persona? El ser humano es persona. Sujeto de derecho es la persona que además pues puede ser sujeto de derecho porque tiene capacidad jurídica. Porque en principio, claro, en principio es que no sabemos si tiene algunas limitaciones o incapacidades o qué tiene. Entonces, en principio, la persona, posee capacidad jurídica. En principio. Y capacidad de obrar. En principio, posees todo. Ahora, luego puedes tener otra serie de limitaciones o incapacitaciones. La persona y personalidad queda determinada por el nacimiento. Así el artículo 29 del Código Civil, que ya vimos en el tema anterior, dice que el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones del artículo siguiente, del 30, que dice que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno o claustro materno, el seno materno, pues ya nace. Tanto la Constitución como el Código Civil y el Penal, pues, y hasta las declaraciones de derechos humanos, la Declaración Universal y la Declaración del Hombre y del Ciudadano, pues hay un enfrentamiento en la prevalencia de dos derechos fundamentales: el derecho a la vida de todo ser humano y el derecho de, en principio, la mujer a disponer libremente de su cuerpo. En realidad, cualquier individuo, pues independiente de su sexo, pues también hay esa posible colisión entre el derecho a la vida y la posibilidad de engendrarla, ¿no? Capacidad de obrar. Según la legislación vigente, se considera al mayor de edad a la persona que posea 18 años cumplidos. Si bien antes de esta edad, el mayor de 16 puede conseguir la emancipación, según el artículo 314 y siguientes, aunque su capacidad de obrar está restringida. Hasta que llegue la mayoría de edad, no podrá tomar dinero en préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, u objetos de valor extraordinario sin el consentimiento de sus padres o de su curador. Ciertos actos jurídicos van a requerir ese consentimiento del padre o del representante legal. Existen también limitaciones a la capacidad de obrar derivadas de las circunstancias físicas e intelectuales de las personas, claro, según cuáles sean esas circunstancias. Para una protección de las personas con discapacidad, pues se configuró el concepto de patrimonio único protegido en esta ley 41/2003, concretamente patrimonio propio,
que, pues con algunas, que se contempla excepciones tributarias para la creación e incremento y se ponen determinados medios para, pues, facilitar que se pueda distribuir el patrimonio familiar. La capacidad jurídica. La capacidad jurídica de las personas finaliza con la muerte. Esto ha caído infinidad de veces. Está en otro tema y vuelve a estar aquí. La muerte. La muerte es causa de finalización de la capacidad jurídica. Y con eso todo. La capacidad jurídica, la personalidad jurídica, la capacidad de obrar. Toda la persona en el concepto de capacidad, tanto de capacidad como de personalidad, como tanto de obrar como jurídica, de acción, de ser susceptible de derechos y obligaciones, finaliza con la muerte del individuo. Cuando para conseguir determinados fines resulta su logro imposible, una persona ni puede alcanzar ciertos objetivos en el marco de la vida, una persona, el ordenamiento jurídico concede personalidad a las llamadas personas colectivas o personas jurídicas, personas colectivas, como vimos ya en el tema pasado, que el Código Civil las clasifica en 3 tipos. Las corporaciones o entidades públicas, las asociaciones o conjuntos de personas que se unen para conseguir fines lícitos, ya sean lucrativos como sociedades civiles o mercantiles, o religiosas o culturales o deportivos, y las fundaciones, que tienen carácter público y son reconocidas por la ley como un conjunto de bienes afectados por el fundador al cumplimiento de determinados fines. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes, contraer obligaciones, ejercitar acciones, pero no pueden poseer ningún derecho propio en exclusiva como las personas físicas, como aquellos derechos fundamentales, como la vida, la salud o derechos de familia. Los extranjeros gozan en España de los mismos derechos que los españoles, salvo lo dispuesto en las leyes especiales y en los tratados, lo que supone una compleja y excesiva normativa para la adquisición y pérdida de la nacionalidad española, porque hay diferentes regímenes y permisos de residencia y de trabajo. Bueno, en cuanto a la familia y el matrimonio, la historia de la familia es una de aquellas instituciones que veíamos, es decir, un conjunto de normas relacionadas con un tema jurídico que se sistematiza en esta institución, que además es social y que se ha representado en distintos tipos y clases, como la patriarcal, que se pueden agrupar en 3 tipos de familias: la patriarcal, la matrimonial y la convivencial. La patriarcal, pues es aquella antigua familia que estaba gobernado por el pater familia, ¿os acordáis de la familia romana? Que ostentaba el poder político y económico al que estaban sometidos los hijos y el matrimonio, también cum manu, ¿os acordáis? La mujer, las mujeres, todos pertenecían bajo la potestad del padre. No obstante, había cierta imaginación, se fue con los años en España, en el periodo republicano, pues ya se emancipa la mujer, no necesita ya la autorización del marido, y bueno, pues y se puede participar en actividades económicas. Bueno, este modelo de familia patriarcal pervive durante la Edad Media. Bueno, pues sí. En la familia matrimonial, pues durante siglos la concepción de la familia se centra, pues, en el matrimonio, ¿no? Entonces, pues se llama matrimonial. La familia es el grupo básico nuclear. En esta familia, pues el marido sigue manteniendo esa posición de jefa familiar, con esa preeminencia, que poco a poco va autorizando los actos dispositivos de la mujer casada sobre aquellos bienes parafernales y bienes privativos que son de la propia mujer, sin necesidad de que el marido autorice. En España, pues la reforma de 1975 del Código Civil, pues bueno, permitió la igualdad en esos negocios onerosos con el consentimiento de ambos, no solamente del marido. Por último, la familia convivencial, que es la familia presente en la actualidad, es decir, en nuestros días. Pregunta que cayó en test el año pasado.
tanto en la realidad social como en la realidad normativa, se basa en la relación de pareja entre personas de distinto o del mismo sexo y basado pues, en la convivencia de sus miembros que pueden estar vinculados por el matrimonio o no, o en situación de vivencia o convivencia fáctica, unión de hecho, con o sin inscripción, dependiendo pues, de su conveniencia. Esta variedad de modelos de familias, de modelos de potestad, de custodia sobre los hijos, también es compartida. Existen familias también monoparentales, compuestas por un solo progenitor y un hijo o varios hijos que conviven con él, y familias constituidas como consecuencia de segundas nupcias, que pueden tener hijos de dos matrimonios, que incorporan hijos a otra unión posterior. Es decir, la familia convivencial ya no se basa en otro hecho que es la convivencia, ¿vale? En muchos modelos de familia que puede haber, tanto pluriparentales, monoparentales, y que se basan en la convivencia. Bueno, derecho de familia y su división. El derecho de familia regula las relaciones personales y patrimoniales de sus miembros. Eso es el derecho de familia. El derecho de familia es aquel que va a regular todas las relaciones personales y patrimoniales, no solo las personales, también las patrimoniales que tienen efectos económicos de sus miembros. Pues bueno, lo que impone una fuerte limitación es la autonomía de la voluntad, porque hace trasladar al derecho público sus normas que se consideran inderogables por los particulares, pues bueno, pues atendiendo sobre todo al interés corporativo, pues impone limitaciones a la autonomía de la voluntad y hace trasladar al derecho público sus normas que se consideran inderogables por los particulares. Y es la Constitución y el Código Civil la que pues, tiene más peso en este derecho de familia. El artículo 39 del Código Civil nos dice que los poderes públicos asegurarán, no, el Código Civil no, Constitución, los poderes públicos asegurarán la protección social y económica y jurídica de la familia. Luego, para adelante, podemos ver algunas cuestiones de derecho de familia, pues son el matrimonio, las relaciones personales, las relaciones paterno-filiales, la patria potestad sobre los hijos. El artículo 39 de la Constitución, pues eso declara que todos los hijos son iguales, independientemente de su filiación. Y el Código Civil dice que la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptativa, pues surgen los mismos efectos, es decir, hay igualdad. La adopción y filiación civil pues, se produce por declaración del adoptante, que quiere ser el padre o la madre del adoptado, que debe aprobar el juez una vez que, acordada su convivencia, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Es decir, el Ministerio Público, en defensa de los intereses públicos, actúa en esta parte privada de las partes cuando hay adopción, cuando hay menores. Cuando hay menores es preceptiva los dictámenes del Ministerio Fiscal. La adopción plena se identifica con la filiación natural. Tienen los mismos efectos la adopción que la filiación natural. Solo es posible respecto del menor de 14 años en España. La prestación de alimentos entre parientes consiste en que los parientes próximos, el cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos, se deben alimentos. En un último término, pues se deben alimentos. Pero claro, estas relaciones familiares implican que en último término pues está solamente la familia, ¿no? Si no puede valerse, pues tiene la obligación de prestar alimentos. Indispensables, todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción, si se trata de un menor. La tutela y la curatela son instituciones que suplen a la patria potestad. Pregunta importante para ti. ¿Por qué? Pues por la inexistencia de padres. Y tienen como objeto la guarda y protección de la persona y los bienes, o solamente la persona y de los bienes de los menores o incapacitados. Pues bien, vamos a ver algunos apuntes sobre el matrimonio. Pues bueno, tradicionalmente se ha considerado la unión estable de un hombre y una mujer en la convivencia para la procreación. Tradicionalmente ha sido eso. Pero bueno, en la actualidad el hombre y la mujer pues tienen derecho a contraer matrimonio conforme el Código Civil en España y tendrán los mismos requisitos que cuando sean
del mismo o de diferente sexo. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes, deben respetarse, ayudarse, actuar en el interés de la familia, están obligados a vivir juntos, a guardarse fidelidad, a socorrerse mutuamente y deberán además compartir las responsabilidades domésticas, el cuidado y atención de los descendientes y ascendientes y otras personas que tengan dependientes a su cargo. Se presume que viven juntos, claro, salvo prueba en contrario. Los cónyuges fijarán de común acuerdo un domicilio conyugal. En caso de discrepancia, pues el juez resolverá teniendo en cuenta el interés familiar, el interés de la familia o el interés del menor, si hay algún menor en su caso. ¿Qué ocurrió en Roma? Pues en Roma había dos concepciones distintas. Primero en la Roma clásica y la Roma posclásica. En la Roma clásica, pues existe el matrimonio siempre que haya convivencia y porque es una unión social estable, honor matrimoni, que perdurará mientras persista el affecto maritalis, el afecto recíproco entre los cónyuges, affecto maritalis, y se extinguirá cuando cese ese amor entre un cónyuge y el otro. En la Roma posclásica, por influencias cristianas, pues ya cobra esa indisolubilidad y el carácter sacramental del vínculo matrimonial al que se le atribuye un valor definitivo al consentimiento inicial. La Constitución, en el artículo 32, nos dice que el hombre y la mujer tienen el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica y la ley regulará las formas de matrimonio, la edad, la capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges y las causas de separación y disolución y sus efectos. Más cosas. En cuanto a la crisis o extinción del matrimonio, pues bien, hay que distinguir entre la disolución, cuando se extingue el vínculo, se produce por la muerte o por el divorcio, importante pates, o la separación. Hay que distinguir eso. Disolución o extinción. Perdón, disolución, que es la extinción, y la separación, que es la suspensión. Ahora lo vemos. Separación consiste en la suspensión de la vida en común, a petición de uno o de los dos, transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio. Bueno, esto creo que ha cambiado, pero bueno, tampoco lo dejamos como está. La sentencia de separación se produce la suspensión de la vida en común de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes, cuando están separados, cesa la posibilidad de vincular bienes al ejercicio de la potestad doméstica. La disolución se causa por la muerte, la declaración de fallecimiento de uno o de otro, que es lo mismo que la muerte, y por el divorcio. ¿Por qué? Pues porque la separación es temporal, con expectativa de que a lo mejor puedan volver a juntarse, pues eso es temporal, y la disolución es definitiva. Pues bien, se establece el divorcio unilateral, pues también hay trámites más breves, ¿no? Distinta es la nulidad. La nulidad matrimonial se produce cuando hay defectos, cuando hay vicios, cuando hay defectos que causan la nulidad del vínculo. Es decir, la falta de forma, la falta de presupuestos esenciales o los vicios. O sea, ir a casarse en Las Vegas, pues tendrá efectos en Las Vegas, pero en España no es posible eso, ¿vale? Tiene que ser ante autoridad ante autoridad eclesiástica o civil que así los pueda certificar esa unión. Bueno, en los supuestos, por eso, la falta de forma o presupuestos esenciales o vicios en el consentimiento supone la nulidad. La declaración de nulidad no invalida los efectos producidos respecto a los hijos y al contraente de buena fe. Sobre los canónicos son competentes los tribunales eclesiásticos, el Tribunal de la Rota. Sus sentencias, sus resoluciones tendrán eficacia civil a solicitud de cualquiera de las partes. Si se declaran ajustadas a derecho del Estado, pues la resolución dictada por un juez civil competente será perfectamente válida. Los civilistas discuten sobre la naturaleza civil del matrimonio. Unos consideran que es un contrato, otros consideran que es un negocio jurídico. En todo caso, es una institución de variado contenido
tanto de derecho público como de derecho privado. En cuanto al régimen matrimonial, económico matrimonial, decidirán los contrayentes, van a decidir qué sistema económico matrimonial quieren que rija, ¿no? ¿Mediante qué? Pues mediante el contrato de capitulaciones. El sistema económico del matrimonio, en el contrato de capitulaciones, van a decidir ese régimen económico matrimonial. Podrá realizarse bien antes o después del matrimonio. Incluso admite modificaciones. Los contrayentes pueden también donarse bienes presentes y en cuanto a los futuros, solo mediante disposiciones dentro de la sucesión testada, en el testamento. En las capitulaciones se puede pactar o la separación de bienes o el régimen de gananciales o de participación en las ganancias. En el de separación de bienes, pues cada uno conserva el dominio, el usufructo y la administración y disposición de sus saberes y ganancias con la obligación de contribuir a las cargas familiares. Y en el de gananciales, la participación en las ganancias, aun manteniendo por separado ese patrimonio de cada uno, se realiza a la disolución un estado de cuentas en el que se considera ganancia el exceso que resulte de los bienes actuales sobre los que aportados al inicio del matrimonio. Si no se establecen capitulaciones matrimoniales o estas son ineficaces, en esos dos casos, en que no haya capitulaciones o las que se hayan hecho son ineficaces, el régimen económico del matrimonio será el de la sociedad de bienes gananciales. Es decir, el régimen subsidiario es el de gananciales. ¿Por qué? Porque si no hay capitulaciones, pues será gananciales, pues es el subsidiario, ¿no? Donde se hacen comunes a los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos y que son divididos por mitad a la disolución de gananciales. ¿Qué se exceptúa? Pues se exceptúa de esta comunidad de bienes los llamados bienes privativos, que son aquellos que cada cónyuge tenía antes de casarse, ¿no? O los recibidos por herencia o por donación. La herencia y la donación, pues ha sido pregunta también de desarrollo. Tenemos que la herencia, pues en líneas generales y muy resumido, la herencia nos dice que la muerte no solo pone fin a la existencia y actividad humana, su personalidad, su capacidad de obrar, de disposición, todo, pone fin, sino que además hay un cambio forzoso de la titularidad de los bienes del difunto y de las relaciones jurídicas. El heredero ocupa la posición del difunto, casi parecido como era en Roma, ¿no? Y se hace titular de los bienes y derechos y también de las deudas, dado el carácter universal de la herencia. La doctrina distingue entre sucesión, que puede ser universal y particular, según se trate de un patrimonio o de un bien solo, y también puede ser inter vivos o mortis causa, ya sea inter vivos, donde se da causas de cosas, ¿no? La donación, inter vivos como la donación, o mortis causa. En el último caso, se puede darse la sucesión testada o intestada. Aquí tenéis un pequeño esquema de la sucesión. La sucesión puede ser para universal, de todo un patrimonio, particular, un solo bien, inter vivos, donación o mortis causa. Testada o testamentaria e intestada o legítima, también llamada ab intestato. Ahí tenéis un pequeño esquema, os puede venir bien para aclarar conceptos. Y también vamos a ver. Sí. Bueno, pues ahí tienes ese pequeño esquema que os puede servir para, pues eso, ver esa sucesión. La sucesión, pues se puede dividir en universal particular, inter vivos y mortis causa. Pues bien, la sucesión, como hemos dicho, puede ser testamentaria, que se refiere de la voluntad del sujeto manifestada en el testamento, es decir, con testamento, o legítima, que se establece por falta del testamento y según establece la ley. El testamento es el acto por el que una persona
dispone, después de su muerte, de todos los bienes o de una parte de ellos. Por el testamento se atribuye la herencia como conjunto de bienes, un bloque patrimonial que conforman el patrimonio hereditario o caudal hereditario, que también puede asignarse bienes concretos a alguien, ¿no? A título de legado. O a ambos, ¿vale? Bienes o legados. Si el legado es de cosa propia determinada, si el legado es de cosa propia y determinada, el legatario aquí adquiere la propiedad desde el momento de la muerte y hace suyos las rentas y frutos que estén pendientes. Los hijos y el cónyuge poseen derecho a una parte de la herencia llamada la legítima, y de ella no puede privarles el testador, salvo por causas de desheredación que establece el Código Civil. Constituye la legítima de los hijos y descendientes los 2/3, las 2/3 partes del caudal hereditario de los padres, pudiendo disponer el testador de una parte de ella a título de mejora. Por último, la tercera parte de la herencia es de libre disposición por el testador. ¿Sí? Podemos verlo en un pequeño diagrama, que los hijos y el cónyuge poseen una parte de la herencia llamada legítima, es decir, 2/3, y ella no puede privarles el testador por causas. Constituyen la legítima de los hijos descendientes las 2/3 partes del caudal hereditario de los padres, pudiendo disponer el testador de una parte de ella a título de mejora. Es decir, de los 2/3, uno de los tercios lo puede disponer a título de mejora. Por último, la tercera parte de la herencia es de libre disposición por parte del testador. Y ahí tienes ese diagrama que está clarísimo, ¿vale? El régimen del Código Civil y legislaciones autonómicas, pues en las legislaciones autonómicas, pues los herederos forzosos han tenido considerables disminuciones, prevaleciendo la tendencia hacia la libertad del testador por sus bienes. Claro, la legislación autonómica contempla varios supuestos distintos, según su régimen foral o el régimen que tenga. También hay una ley, la ley 2003 de nueva empresa, también permite que el testador mantener el control de la mayoría de la empresa, que pueda adjudicar las mayoría de las acciones a un hijo o incluso a un extraño, con la obligación de compensar en un plazo de 5 años a los herederos legítimos. ¿Para qué? Pues para mantener la viabilidad de la empresa y que no caiga en manos pues, de alguien que no conoce cómo todas las cuestiones de esa empresa, ¿no? Otra ley del mismo año para personas de discapacidad y dependientes establece la posibilidad de que el testador disponga de una sustitución fideicomisaria. Es decir, pues una persona que tiene una fiducia fideicomisaria que puede obligar a los herederos, para obligar a los herederos a transmitir la herencia o parte de ella a la persona con discapacidad o a sus cuidadores. ¿Para qué? Pues para que el discapacitado pues tenga pues, su viabilidad, ¿no? su herencia o su parte de ella. Las legislaciones autonómicas, dice el texto de las legislaciones comunitarias, bueno, son las autonómicas, las de las comunidades autónomas, como en Navarra, el Fuero Nuevo solo exige la mención de los hijos o descendientes en el testamento sin la obligación de dejarles partes de los bienes. En Galicia, en Cataluña, la legítima se reduce a la 4ª parte de los bienes hereditarios. En Baleares, a la 3ª. Y en Aragón, a la mitad. Bueno, las legislaciones autonómicas, pues cada una pues considera la legítima, pues ya veis, una 4ª parte y una 3ª, y en Aragón la mitad. Pues sabéis que cada legislación autonómica pues ha legislado sobre la materia o ha aplicado su derecho foral.
La sucesión legal o intestada tiene lugar cuando el causante o no ha hecho testamento, no ha otorgado testamento, o este es inválido, pregunta de test del año pasado, o no comprende todos los bienes disponibles, o renuncia a uno de los herederos, o no hay sustitutos, o no se cumple la condición puesta para ser heredero, o el heredero es incapaz. A falta de herederos testamentarios, la ley define que la herencia de los la ley defiere la herencia de los parientes del difunto al viudo o viuda, o si no al final al Estado. En las herencias, el pariente más próximo excluye al más remoto, salvo el derecho de representación. Pregunta de test. Pues ya veis, aquí arriba está la sucesión legal intestada que, pues fijaros, si cuando el causante que tiene lugar, la legal o intestada, cuando el causante no otorga testamento, cayó en 2019, cuando no otorga testamento, cuando es inválido, cayó en 2020, pues bueno, y a lo mejor en 2021 pues nos cae que no comprende todos los bienes, o renuncia, no son herederos, o no hay sustitutos, o no se cumple la condición, o el heredero es incapaz. O sea que esto puede seguir cayendo en ese orden correlativo o cronológico de años. Nunca se sabe. En las herencias el pariente más próximo excluye al más remoto, salvo el derecho de representación. El orden a suceder, cuando la sucesión es intestada, pues sería, primero heredan los hijos, y por representación los descendientes vivos más directos al hijo fallecido. A falta de hijos y descendientes, heredan los ascendientes, padres, abuelos o bisabuelos. Si los hay paternos y maternos, heredan por mitad en cada línea. En defecto de los parientes, por línea recta, el cónyuge. Si no hay cónyuge sobreviviente, suceden los parientes colaterales, los hermanos, los sobrinos, hijos de estos, y a continuación los tíos carnales. Falta de ellos los parientes de cuarto grado. Si no está en ninguno de los casos anteriores, sucede el Estado. Ahí tienes el orden para suceder en la sucesión intestada. Las donaciones. En las donaciones, ¿qué es una donación? Pues un acto de liberalidad del donante a favor del donatario, que supone un empobrecimiento del primero y un enriquecimiento del segundo. La donación en general es una causa lucrativa, un acto de disposición o atribución patrimonial, como el acto de donación disminuye la fortuna del donante, también repercute en la expectativa de cobrar de ese donante los acreedores y en las esperanzas de heredar de los herederos de su legítima. Por ello se establecen una serie de limitaciones a la libertad de donar. En caso de falta de recursos para pagar deudas del donante, la donación se puede considerar un fraude a los acreedores. ¿Por qué un fraude? Pues porque puede ser un alzamiento de bienes. Cojo los bienes, los alzo, se los dono a mi hijo o a mi sobrino para cometer un fraude a los acreedores y no pagarles a mis acreedores. Eso es lo que está diciendo, que no hay limitaciones a donar si tienes acreedores y tu intencionalidad es no pagar. Es un delito de alzamiento de bienes. Si los herederos legitimarios ven reducida su legítima por la disminución del caudal hereditario, pues tienen derecho a una reducción de las donaciones intervivos que el causante hizo y que perjudican sus derechos. Es decir, si los herederos ven que se reduce su legítima y hay una disminución del caudal hereditario, tienen derecho a una reducción de las donaciones intervivos, a que se reduzca y que perjudican sus derechos, a que se reduzcan, ¿vale? La donación debe someterse a determinadas formalidades que tratan de suscitar una seria reflexión al donante. ¿Por qué? Pues porque puede revocarse por el que le ha donado
en determinados supuestos, como son el nacimiento de hijos. Si después tengo más hijos, pues igual puedo revocar esa donación. O por ingratitud, si el donatario comete un delito doloso contra la persona o contra la honra o contra los bienes del donante, pues, hombre, pues en ese caso, pues bueno, pues puedo revocarlo por ingratitud y por nacimiento de hijo posterior, por ingratitud del donatario, donante, donatario, donante el que dona, donatario el que recibe, por ingratitud, por nacimiento de hijo posterior, por ingratitud y por delito doloso, son causas de revocación de las donaciones. Y por último, vamos a ver un caso específico, de donaciones remuneratorias u onerosas. Son aquellas que se hacen a las personas por sus méritos o por servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles o en las que al donatario se le impone un gravamen inferior al valor de lo donado. Estos son donaciones encubiertas. Entonces tendríamos dos tipos de donaciones encubiertas, la remuneratoria y la modal. Pues son dos tipos de forma de remunerar deudas o servicios, pues eso, pidiéndole, pues estamos encubriendo pues un pago al donante. Cuando una cosa está muy grabada, pues al final la donación se convierte en una remuneración al donante, cosa que está prohibido, ¿no? Algunos tipos de donaciones pues encubren otro tipo de operaciones, ¿no? Pues si yo te dono un coche con la obligación de que me pagues algunas cantidades y que mantengas el vehículo y que eches la gasolina y que pagas el seguro y que, pues bueno, al final estoy encubriendo la remuneración por un vehículo, ¿no? Te grabo tanto y te pongo tantas cargas a que me regales un coche, pues casi mejor no me regales el coche. O si no, estamos encubriendo una donación en la que me estás pagando un vehículo, no es una donación, es otro tipo de negocio jurídico, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que tenemos que ver de este tema, del tema 9. Así que, pues nada, espero que os sirva estos pequeños esquemas, estos pequeños resúmenes. Fijaros muy bien en los test. Os dejo por ahí aquí debajo, os dejo los test para que hagáis los test. Si tenéis dudas, poned las dudas en los comentarios. Si habéis sacado buena nota en el examen, también podéis decir que bien contento estoy, o lo que queráis, preguntar dudas, o como queráis. Muchas gracias por vuestra atención y pues nos vemos en el siguiente vídeo o cuando queráis. Chao.